niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien en sus casitas. Soy la tía Noé y hoy día nos corresponde nuestra clase de la escuela dominical. Me atrasé un poquito, pero aquí estamos. Como hemos estado viendo, seguiremos hablando de este personaje que es Pablo, un personaje muy importante dentro de la historia bíblica, de la historia de nuestra iglesia. Y hoy día nuestra clase se llama El arresto de Pablo. Esta lección comienza cuando Pablo va al templo de Jerusalén a adorar a Dios. Y resulta que mientras él estaba dentro del templo adorando, se comenzó a difundir el rumor de que Pablo había metido a un gentil dentro del templo judío. Un gentil era alguien que no era hebreo ni judío, alguien que era de otra nacionalidad. Y para el pueblo judío esto era un hecho demasiado horroroso, algo muy malo, porque el templo judío era sagrado y santo y solamente podían entrar judíos. ¿Sí? Solamente podían entrar el pueblo hebreo, solo ellos. Es así como, al ir difundiendo este rumor, todos los hebreos empezaron a enojarse contra Pablo y fueron a buscar al Pablo y lo sacaron del templo. Y cuando lo arrastraron fuera del templo, la intención del pueblo era matarlo, porque eso era algo tan malo, tan mal visto para los hebreos, que era algo condenable con muerte. Así que mientras lo iban arrastrando, llegó el rumor a los guardias romanos de que los hebreos estaban alborotados, que algo estaba pasando. Entonces los romanos, los soldados, fueron a ver qué estaba pasando y empezaron a pedir explicaciones de qué estaba pasando, y mientras tanto defendieron al culpable y lo arrestaron. Pero era tanto el enojo de la gente que no se conformaban con que los soldados lo arrestaran, sino que ellos querían matarlo y matarlo ahí mismo. Entonces los soldados tuvieron que tomar así como saco de papa a Pablo, así como en el hombro, y avanzar con él, mientras que los otros guardias iban cubriendo para que no lo agrediera. Cuando ya se alejaron de la muchedumbre, de la gente, Pablo le pidió a los soldados que él quería defenderse, que él quería hablarle al pueblo que estaba enojado. Entonces los guardias le dieron permiso de hacer esto, y Pablo entonces se dirigió al pueblo, les habló, les pidió que se callaran y empezó a decirles todo el proceso que él había vivido cuando se convirtió en Damasco. ¿Recuerdan esa historia, cierto? Cuando aparece una luz y Pablo queda ciego, ¿cierto? Ya, esa historia se la empieza a relatar. Y les dice que la misión que Dios le dio en ese momento era ir por los gentiles, ir por aquellos que eran de otra nacionalidad. Y esa frase enfureció más al pueblo, porque ellos pensaban que Pablo había metido a gente de otra nación al templo sagrado. Entonces empezaron a gritar que lo mataran, y a enojarse más. Mientras el pueblo estaba así de enfurecido, los guardias entonces lo metieron dentro de la cárcel y decidieron torturar a Pablo para que dijera qué era lo tan malo que había hecho, porque los soldados romanos no entendían por qué estaban enojados los hebreos. Pues era, ¿por qué? Imagínense, hablaban idiomas diferentes, los hebreos hablaban hebreo y los romanos hablaban griego, entonces no se entendían. Los romanos no sabían qué estaba pasando. Entonces, para que Pablo confesara su crimen, que en verdad no era un crimen, querían azotarlo. Y cuando
se iban a disponer a golpear para que Pablo confesara, Pablo les comenta que él era romano también. Si recuerdan, en unas clases anteriores, yo les comenté que Pablo tiene dos nacionalidades. Es hebreo, ¿cierto? Y a la vez es romano. Y esto le da ciertos beneficios frente a los romanos. Y uno de ellos es que no se le puede golpear porque sí. No se le puede condenar a azotes así a la ligera. Tiene que haber una condena y esa condena debe ser desde los romanos. Espero que se entienda. Entonces, como esto era solo para sacarle como la verdad, como para saber qué había hecho, no tenía ninguna justificación, ¿cierto? No había justificación para que golpearan a Pablo. Y como él era ciudadano romano, entonces eso estaba prohibido. Los soldados entonces, al saber eso, se alejaron y posteriormente Pablo fue liberado. Dentro de esta historia podemos darnos cuenta cómo Dios protege a sus hijos, cómo Dios de diferentes maneras nos resguarda, ¿cierto? Primero, al permitir que llegaran los soldados romanos y salvaran a Pablo de la gente que lo quería matar. Y por otra parte, también permitiéndole o dándole las palabras a Pablo para evitar ser azotado por los soldados romanos, ¿cierto? Entonces, podemos ver cómo Dios en cosas muy pequeñas se mueve para protegernos a nosotros, sus hijos. También podemos darnos cuenta de la valentía de Pablo, porque él en ningún momento, por intentar salvarse de la gente que lo estaba atacando, él en ningún momento negó la misión que él tenía, ¿cierto? Él siempre declaró que él iba por el extranjero, ¿cierto? Por aquel que no conocía a Dios. Y hablaba de Jesús, hablaba de la salvación por medio de Jesús. Y Dios recompensa esta valentía ayudándolo siempre en todas las dificultades. Como hemos visto hacia atrás, Pablo ya lleva varias historias medias complicadas, que está a punto de ser asesinado o que lo han metido a la cárcel. Entonces, Dios siempre ha resguardado a su pueblo. Y aquí lo podemos notar, el amor de Dios obrando, ¿cierto? El versículo de hoy día se encuentra en Salmos 46:1 y dice: Dios es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Tribulación significa en los problemas. Entonces Dios es el primero que presta ayuda cuando nosotros lo necesitamos, ¿cierto? Cuando nosotros estamos complicados, Dios es el primero en obrar, en poner a alguien que nos va a ayudar, en abrir puertas y hacer que las situaciones se arreglen, ¿cierto? Entonces, dentro de esta historia podemos darnos cuenta de eso, podemos reafirmar el amor de Dios para con nosotros. Ahora vamos a orar para ya ir terminando la clase. Traté de hacerla cortita para que no nos aburramos tanto mientras escuchamos esta historia. Si quieren conocer mejor, así como más a detalle la historia, se encuentra en Hechos 21. Y el 22 también habla un poco de este suceso en la vida de Pablo. ¿Ya? Entonces vamos a orar. Señor Jesús, te damos muchas gracias, Padre, porque nos permite escuchar de tu palabra, nos permite darnos cuenta de tu gran amor para con nosotros, Señor, de cómo nos cuidas, nos proteges como un Padre, Padre Santo, que cómo eres capaz de mover las situaciones, de transformar las situaciones, Señor, para que sean a nuestro favor, Señor. Y para también glorificar tu nombre, Padre, para demostrar que tú eres un Dios poderoso, Señor, un Dios magnífico, Padre Santo, y un Dios amoroso.
Ayúdanos, Señor, a ser valientes como Pablo, Padre, y poder predicar a pesar de cualquier dificultad. Poder hablar de ti, Señor, aunque nos sintamos tristes o nos sintamos con miedo, Señor. Ayúdanos a seguir hablando de ti, a seguir mostrándole al mundo, Señor, tu luz. Gracias, Señor, porque siempre estás con nosotros. Y permítenos, Señor, estar recordando esta lección, Señor, y estar atentos siempre, Señor, a tus enseñanzas. Gracias, Señor, en tu nombre, amén y amén. Ya, niños, entonces hasta aquí queda nuestra clase y espero que les haya gustado. Chao, chao, que estén bien, nos vemos.